Día 462 de nuestro diario y hoy el título es ¿y ahora? Esta imagen yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos yo recuerdo de pequeño. Dice mi madre que si yo me hubiera bebido toda la leche que se me ha derramado, que me daría 2 metros. Y es que todos hemos estado eso, con el vasito de leche, que estás ahí a lo tonto, ¡plam! Y se te sale, se te cae el vaso de leche y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ahí tienes al niño con la servilleta intentando recogerlo. Y es que todos nos damos cuenta que hay cosas que decir, ostras, he metido la pata, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y es que eso le pasaba también a San Pablo. Vamos a ver la primera lectura de la misa de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito al respecto. No nos olvidamos que hoy, 22 de octubre, ese es el día de San Juan Pablo II. Así que bueno, vamos a leer el Evangelio y vamos a hablar algo también de nuestro querido Juan Pablo II. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Queridos hermanos, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno, no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Pues bien, dejamos la palabra de Dios aquí a un ladito y es que este es el drama. Estamos en el capítulo 7, a partir del versículo 14 en adelante. Tenemos pues la descripción que San Pablo hace de lo que nos pasa absolutamente a todos. O sea, yo puedo tener claro lo que tengo que hacer, lo que es el bien, puedo incluso hasta quererlo. Pero como dice él, en mi carne, cuando hablamos de carne se refiere pues eso, a las capacidades nuestras, ¿vale? A nuestra carne, pero a nuestra carne no está la capacidad, no tenemos la capacidad de hacer y realizar ese bien que yo quisiera, ¿no? Y entonces lo que dice, me doy cuenta que quiero hacer el bien, lo tengo clarísimo, pero al final termino haciendo el mal que no quisiera, ¿no? Y esto nos sucede a todos. Y esto es fuente de tristeza, de frustración o de malentendida resignación, ¿vale? Porque la resignación bien entendida va unida a la aceptación, ¿vale? Y al decir, bueno, pues aunque no es lo que yo quisiera, lo acepto, pero la malentendida resignación es, esto es lo que hay, no puedo hacer nada por cambiarlo, pero que si pudiera lo cambiaría, ¿no? Y me amargo, ¿no? Porque, claro, al final todos sabemos lo que nos hace felices, que es hacer el bien, pero al final pues terminamos haciendo pues medias tintas de que, bueno, al final todo el mundo lo hace, al final todo el mundo hace esto, pues tampoco soy tan malo, ¿no? O muchas veces lo habéis escuchado, que lo hemos dicho, ¿no? O sea, esos programas de televisión donde la gente saca lo peor de sí, pues oye, nos sirven. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a esa gente que hace lo que hace, yo digo, bueno, en el fondo yo no soy tan malo, ¿no? Y no me siento tan mal conmigo mismo. Porque eso de experimentar que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, eso nos pasa a todos y nos hace sentir mal. Nos hace sentirnos mal con nosotros mismos y darnos cuenta de decir, ostras, qué desastre, qué desastre, qué desastre, ¿eh? Y esto, aquí no hay tutía, esto parece que no tiene solución. El cumplimiento de la ley, ¿vale? O sea, basar mi vida de fe en el cumplimiento de la ley me va a llevar a este callejón sin salida, que es lo que le pasaba a San Pablo. No nos olvidemos que San Pablo, ¿vale?, era fariseo, o sea, persona especializada en el estudio de la ley y, digamos, en el estudio de cómo hacer para que estos 10 mandamientos, con todos sus mandamientos desdoblados, ¿no?, que eran más de 300, se llevaran a cabo en la vida de la persona y poder ser una persona pues cumplidora, que cumple todo y que por tanto se puede salvar. Es como decir, bueno, la salvación es pues una escalada, ¿no?, a la que muy pocos pueden llegar, porque el resto de la gente experimentamos esto, que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y esto nos pasa a todos, a ti, a mí, a tu vecina, a tu cuñada, a tu suegra, a tu jefe, nos pasa a todos. Por eso no es cuestión de decirle a la gente solamente lo que tiene que hacer, sino darle la fuerza para hacerlo, ¿no? Yo no basta que te diga, oye, mira, que es que tú tienes que hacer esto, sino... A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una cosa que yo creo que en algunos llevamos ya 462, 1 año y medio ya viéndonos pues casi todos los días, entonces puede que ya haya contado esta anécdota, ¿no?, de una comida, ¿vale?, con varios amigos y
un matrimonio, ella se levanta, voy un momentito afuera a la calle a fumarme un cigarrito, y el marido, pues el típico comentario de eso, los maridos con la delicadeza que muchas veces les caracteriza, jo, cariño, es que te vas a levantar otra vez, a ver cuándo dejas de fumar. Y ese a ver cuándo dejas de fumar es una cosa que es cierto, ¿no? Tienes problemas pulmonares, estaba enferma, a ver cuándo dejas de fumar. Y me impresionó porque esta persona se sentó y empezó a llorar y dijo una cosa que tremenda, al hilo de hoy es absolutamente cierto. O sea, estoy cansada que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer y que no tengo que fumar. Sé que no tengo que fumar, sé que me estoy haciendo daño, sé que no tengo que hacerlo. Pero estoy cansada de que todo el mundo me lo diga, me juzgue y me critique. Ayudadme más bien a no hacerlo, ¿no? Y es un primer paso, ¿no? O sea, obviamente al alcohólico no basta que le digas no tienes que beber, al drogadicto no basta que le digas no tienes que drogarte, al fumador que no fumes, al que critica dile que no critique, al que roba dile que no robe, porque hasta el más ladrón al final tiene que modificar su conciencia para adormecerla, ¿no? Y darse el lujo de seguir robando, ¿no? Y te tienes que engañar a ti mismo. Pero cuando la conciencia está limpia, todos sabemos lo que hay y lo que no hay que hacer, ¿no? Por eso el punto, como dirá San Pablo, ¿quién me librará de esto? ¿No? O sea, el punto es, ¿cómo hago? Es lo que todo el mundo pregunta y muchas veces cuando venís a los cursos decir, oye, ¿cómo puedo hacer para conseguir o para superar o para lograr? ¿No? Por eso San Pablo no dice, ¿cómo voy a hacer yo para, pues eso, para ser mejor persona, o para superar esto, o para ser un poquito mejor? No, no, San Pablo dice, ¿quién me librará de esto? ¿Quién me saca de aquí? Esto es como caer en un pozo y decir, o sea, yo no puedo escalar y llegar hasta la boca del pozo para salir, no, no, a mí me van a tener que echar una cuerda, porque yo de aquí no salgo. Este callejón sin salida significa que es la realidad existencial en la que la persona se encuentra cuando vive en su carne, o sea, en sus solas fuerzas. No digo el delincuente, drogadicto, alcohólico, que mata personas, el maltratador. No, no, estamos hablando del común de las personas, o sea, tú y yo, que vivimos en nuestra carne con nuestras buenas intenciones, que las tenemos todos. Conocéis el refrán que dice que el infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿no? O sea, sí, todos tenemos buenísimas intenciones, pero no tenemos la fuerza. Y así eso es lo que le pasa al otro, a esa persona que es tan insoportable. Puede tener hasta buenas intenciones, pero es que no tiene la fuerza. Por eso lo mejor es el final de este pasaje que hemos escuchado cuando dice, ¿quién me va a librar de esto? Dice, pues gracias sean dadas a Dios Padre por Jesucristo. Y ese es el punto de la revolución de San Pablo, de la revolución de su conversión, por así decirlo. La conversión de San Pablo no consiste, pues eso, en que era una persona mala y ahora es una persona buena, no, es que era una persona buena, buenísima, y cumplía todos los mandamientos, o por lo menos intentaba cumplirlos, pero experimentaba que al final el mal, había una fuerza dentro de él que es la fuerza del pecado, que el hecho de ser bueno no rompe con el pecado. Necesitamos que este pecado sea eliminado de dentro de nosotros, y eso es lo que hace el bautismo y la obra de la gracia dentro de nosotros. Y la obra de la gracia, como dice, es gratis y nos viene por creer en Cristo. Por eso dice, ¿quién me va a librar de esto? Pues Jesucristo, y gracias sean dadas a Dios Padre por ello, ¿no? Así que esto no es cuestión de esfuerzos, esto no es cuestión de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, no, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces es no estorbar y dejar que Cristo entre en mi vida, dejarle entrar y que a partir de ahí sea su gracia la que nos arranque el pecado de dentro y el que nos dé la fuerza para que eso que Él pone en nuestros corazones como bueno para hacer, Él mismo lo lleve a término con su fuerza. Así que bueno, vamos a dejar hasta hoy aquí el comentario que he querido, bueno, he intentado, pero estoy mirando el reloj, tampoco he conseguido abreviarme mucho, porque hoy es San Juan Pablo II. ¿Y qué decir de Juan Pablo II? Yo creo que todos los que estamos al lado y lado de la pantalla, yo creo que lo hemos conocido, algunos hemos crecido en nuestra juventud con él, siendo nuestro Papa, ¿no? Yo, de hecho, yo no conocí otro Papa, yo nací el mismo año que Juan Pablo II fue elegido Papa, y no conocí otro Papa hasta su muerte, ¿no? Y que es una figura que ha marcado nuestra vida, yo creo, nuestra vida, nuestra fe, nuestra forma de vivir, la parroquia, la iglesia, los carismas, la vocación, tantísimas cosas. Así que bueno, hemos encontrado un vídeo que simplemente pues queremos compartirlo hoy en el día de San Juan Pablo II y es con el que queremos terminar. Así que nada, señores, ¿ahora qué hacemos? Pues creer en Cristo y dejar que su gracia toque nuestro corazón. Hasta mañana. Felicidades si hay algún Juan Pablo que esté por aquí al otro lado, que sepas que hoy es tu santo. Eso, adentro vídeo. Y vaya usted con Dios. Hoy es un día mejor, el cielo tiene